Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, El propósito remanente de guerreros de Cristo. Os habla, como siempre, vuestro hermano David Santiago de todo corazón. Soy uno de los servidores de Cristo y también servidores de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada y fundamentada por mis padres espirituales, el apóstol Leandro González y la profeta Yolanda González, que desde aquí les mando muchos saludos, muchas bendiciones y que Dios los guarde siempre allí donde se encuentran. Y le declaramos sabidurías nuevas, conocimientos nuevos, grandes conocimientos, y declaramos una palabra para usted, apóstol, que sé que nos está viendo a través de estos vídeos. Declaramos que la sanidad viene para su vida en el nombre de Jesús y que ningún ataque del enemigo en tema económico, en tema profesional, en tema personal, en tema familiar, en tema de salud, no podrá prosperar en contra suyo, porque usted es un guerrero y valiente de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Una iglesia que se encuentra en la calle Periodista Abadía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos también Follos, pueblo de Cristo, Follos, pueblo de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en este programa vamos a hablar acerca de cómo crecer en Cristo, de cómo tenemos que crecer espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que están creciendo y envejeciendo naturalmente, pero siguen igual aún infantiles en el crecimiento espiritual. ¿Por qué digo esto? Dice en Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ya no seremos niños. Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Dios quiere que crezcas. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, que es lo que estaba hablando ahora, millones y millones de cristianos envejecen carnalmente, pero nunca maduran espiritualmente. Están atascados en una infancia espiritual perpetua. Quieren beber lechecita, porque son niños espirituales. Aún no saben catar la carne espiritual. No tenemos que ser así, tenemos que ir avanzando y creciendo. Pero sobre todo, dejarnos ayudar en nuestro crecimiento. Permanecen esas personas en pañales y zapatitos de lana porque nunca tuvieron la intención de crecer. Estaban muy bien en ese escalón. ¡Ay, qué cómodo estoy aquí! Es como una persona cuando está sentada en una silla. ¡Ay, qué bien estoy aquí! O está en la cama, echado. ¡Ay, qué bien! Pero no se quieren levantar. Pero el trabajo tienes que hacerlo, tienes que levantarte. Pues es lo mismo. El crecimiento espiritual no es automático. Requiere compromiso intencional y poner un poco de tu parte. Debes desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. El discipulado, que muchas veces tú no estás yendo por el tema, dice, ay, tengo otras cosas que hacer, ay, es que me han puesto a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, yo a esas horas quiero descansar. Ese discipulado es algo que te tiene que entrar aquí en la cabeza para poder crecer espiritualmente y sacarte de esa rutina, de esa comodidad que estás teniendo en el nombre de Jesús. Ese discipulado es el proceso de convertirnos más semejantes a Cristo. Siempre empieza con una decisión. Jesús te está llamando a tu puerta y nosotros les tenemos que responder. Jesús les dijo, ven, sé mi discípulo. Así que San Mateo se levantó y lo siguió. Así que tenemos que tener nosotros, ser discípulos. Cuando Jesucristo nos llame, Dios nos llame y le digamos,
y nos conteste, ¿dónde estás? Decimos, Señor, aquí estoy ya preparado para seguirte y que se haga tu voluntad y no la mía, y seguirte allí donde vayas en el nombre de Jesús. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de esa decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar, decidir convertirse en un discípulo. Nadie le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o bien para tu destrucción. Pero en ambos casos te definirán de una cosa o de otra. Dice un refrán aquí en España que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es lo mismo. Yo, en el caso espiritual, yo lo cambiaría. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en 20 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos ser. Y perdonadme. Llegado ese momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios que tenían para sus vidas. Muchas temen comprometerse con alguien y con algo, y simplemente vagan sin rumbo y sin dirección por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en frustración y mediocridad. Pero hay otras que se asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricas o famosas, solo para terminar defraudadas y amargadas. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que tú las elijas con sabiduría. El apóstol Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, ¿qué vidas santas y piadosas deberíamos vivir? Es una pregunta, pero a su vez muy tremenda. Pero ¿cuál es el papel de Dios y el tuyo acerca de esto? Tú debes de ser semejante a Cristo. Es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su Espíritu Santo para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva y diferente. Tendrás que abandonar algunas rutinas. Claro está. Algunas rutinas viejas. Desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. La Biblia dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad agradable y perfecta. Este versículo que acabamos de leer muestra las dos partes del crecimiento espiritual. Lleven a cabo y produce. El llevar a cabo es nuestra responsabilidad y el producir es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Este versículo, escrito para los creyentes, no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo debemos crecer espiritualmente. No dice, trabajen para su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Durante un entrenamiento físico, nosotros trabajamos realizando ejercicios físicos para desarrollar el cuerpo, tonificarlo, pero no para conseguir un cuerpo, sino para tonificar, desarrollar el cuerpo, para que luego, y voy a poner un ejemplo, los jugadores de un equipo de fútbol, ya sean el Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Chelsea,
Todos ellos, antes de encarar un partido importante, ya sea de Liga, de Copa, de Champions, de Europa League, da igual. Antes hacen un entrenamiento. ¿Por qué? Para prepararse, para que llegados el momento del partido, no se rompan, ni tengan calambres, ni tengan nada. Así nosotros es lo mismo. Nosotros nos entrenamos para una batalla luego. Esto es lo mismo. Cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra, no para conseguir la tierra, sino para desarrollar la que ya tienen. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarlas. Con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual no en broma, sino en serio. Cuando las personas toman de manera trivial su conocimiento y crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido los alcances eternos de su decisión, como hemos visto anteriormente. Necesitas cambiar tu piloto automático. Para cambiar tu vida, debes cambiar también tu manera de pensar. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios reveló esto miles y miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Tengan cuidado de cómo piensan. La vida es modelada por sus pensamientos. Imagínate por un instante este ejemplo que te voy a poner. Un paseo en un bote con motor en un lago, con el piloto automático puesto en dirección hacia el este. Si decides dar vuelta atrás y dirigirte al oeste, tienes dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Una es cambiar a piloto manual y tomar tú el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta a la que señala el programa del piloto automático, o también a pura fuerza de voluntad podrías vencer al piloto automático, pero sentirás la resistencia todo el tiempo. Finalmente, tus brazos se cansarían de la tensión, soltarías el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo a la dirección al este, de acuerdo con su programación interna. Esto es lo que nos sucede a nosotros cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices: me obligaré a comer menos, haré más ejercicio, dejaré de ser organizado, dejaré de fumar, iré más a la iglesia, leeré más la palabra de Dios, oraré más en el nombre de Jesús, dejaré de ser impuntual. Pero si tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero esa fuerza crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa desde su raíz. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te vas a rendir, abandonarás la dieta y dejarás de hacer ejercicio. Rápidamente volverás a tus viejos patrones. Pero te digo una cosa en este día, y me estoy poniendo ya un poquito más de fuerza: hay una mejor y más fácil manera. Cambia el piloto automático, cambia tu manera de pensar. La Biblia dice: dejen que Dios lo transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. El cambio siempre comienza aquí, en la mente. No empieza aquí y no empieza en las manos. Comienza aquí. La manera en que pienses determinará cómo te sientes, y cómo te sientes influirá en cómo tú actúas. El apóstol Pablo dijo: debe haber una renovación espiritual de tus pensamientos y actitudes. Para ser como Cristo, debes desarrollar en ti su mente.
El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que en el griego literalmente significa cambiar tu mentalidad. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás, asumes la actitud de Cristo y su perspectiva y su forma de mirar. Se nos manda que nosotros pensemos del mismo modo que pensaba Cristo Jesús. Este mandamiento tiene dos facetas. La primera de este cambio mental consiste en dejar de los pensamientos inmaduros que son egoístas. La Biblia dice: dejen de pensar como niños, sean niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. Los niños son por naturaleza completamente egoístas, solo piensan en sí mismos y en sus propias necesidades. Son incapaces de dar porque solo quieren recibir para ellos. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. La Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. Pero la segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez. Enfócate en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, el apóstol Pablo concluyó que pensar en los demás era señal de madurez. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás esas cosas de niño y pensé como un adulto. Así tenemos que ser todos en el crecimiento espiritual. Ya está bien de pensar como un niño. Ya está bien de decir, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Quiero recibir, recibir, recibir. Y no das. Ese crecimiento, esa lechecita, ya tienes que quitarla. Y tienes que empezar a masticar, a comer comida espiritual. En la actualidad, muchos, y escúchame esto, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que uno haya memorizado y sepa decir de memoria. Si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana, y escúchame bien atento, y voy a ir terminando, es mucho más que credos y convicciones. Incluye conducta y carácter. Nuestros hechos deben de ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. El cristianismo no es una religión ni filosofía, sino una relación entre nosotros y nuestro Padre que está en los cielos, y tener un estilo de vida. El centro de ese estilo de vida es pensar en los demás y no pensar en ti mismo. Como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. La Biblia dice, nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos haciendo lo que les agrada. Ni siquiera Cristo intentaba agradarse. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura, es rara y difícil, pero afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas que hay en este mundo. En próximos programas miraremos más en profundidad este tema y las herramientas que el Espíritu Santo usa
para ayudarnos y para crecer. Pero te voy a hacer y voy a ir terminando ya. Nunca, y te digo, nunca es demasiado tarde para empezar a crecer espiritualmente. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Y y me voy a ir terminando en este programa y te voy a hacer una pregunta, pero quiero que te la contestes a ti mismo en el nombre de Jesús. ¿Cuál es una de las áreas donde necesitamos dejar de pensar a mi manera y comenzar a pensar en la manera de Dios? Os dejo con esa pregunta, que quiero que te la contestes a ti mismo. ¿En qué áreas necesitas cambiar? Necesitas no pensar ya en ti mismo, sino también pensar en los demás, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Padre, te doy las gracias por haberme permitido dar esta palabra. Señor, a todas estas personas que han estado viendo este programa, Señor, y seguirán viéndolo en diferido en el nombre poderoso de Jesús. Bendícelas a cada una de ellas, allá donde las tengas en el nombre de Jesús. Dios, bendícelas en gran manera. Y declaramos que si alguna persona está enferma, ha tenido algo, tú los declaras en salud. Tú los declaras sanos y salvos en el nombre de Jesús. Y si alguna persona, da igual la circunstancia que esté pasando, que se haya quedado sin trabajo, que esté sacándose el carnet de conducir, que esté sacándose la nacionalidad, yo declaro que esos papeles ya vienen en el nombre de Jesús, en un abrir y cerrar de ojos. Esos papeles vienen sobrenaturalmente. Papeles de residencia que tú pensabas que ya no te iban a venir. Nosotros declaramos papeles de nacionalidad, papeles de residencia, declaramos carnés de conducir, declaramos puertas abiertas de empleo, declaramos puertas abiertas de negocios, puertas abiertas de empresarios que se levantan y ya revico la parraba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, establecemos puertas abiertas en el nombre poderoso de Jesús y establecemos que nada ni nadie en contra tuyo podrá molestarte y podrá arrebatarte lo que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia y para todos ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy las gracias por haberme permitido estar unos minutos en este programa, un programa que nació de ti, Padre Santo, para llevar la palabra a mucha gente necesitada de oír tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque sé que no he estado hablando yo, sino que has estado hablando tú por medio de mí, Señor. Y te doy las gracias, Señor, por mi vida, por mi familia, por mi salud, por mi trabajo, por todo ello, Señor, te doy las gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Que paséis buen día, buena tarde, buena noche a todas las personas que nos estáis viendo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos despedimos hasta el próximo programa, diciendo que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. Nos vemos en el próximo programa del propósito remanente de guerreros de Cristo. Os saluda de todo corazón vuestro hermano David Santiago y nos vemos en el próximo programa. Siempre nos despedimos en victoria.